Érase una vez México, capítulo 2, la época de la anarquía, el limbo mexicano, 1822 a 1855, la cruda realidad. Los mexicanos despertaron la mañana del 28 de septiembre de 1821 con una terrible cruda. El desfile trigarante, los festejos, la verbena popular y los fuegos artificiales del día anterior habían distraído la atención del hecho fundamental. México ya era un país independiente. ¿Y luego? El mismo día 28 fue firmado el ansiado documento que otorgaba la libertad, el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, documento que, ironías de la vida, no firmó ninguno de los insurgentes que lucharon con Hidalgo o Morelos y habían logrado sobrevivir a 11 años de guerra, hasta participar en la consumación de la independencia, como Vicente Guerrero o Guadalupe Victoria. Por si fuera poco, aunque don Juan de O'Donoju, como último gobernante de España, firmó el acta, la corona española no reconoció la independencia de México. Era un hecho, la independencia se había logrado como los criollos quisieron. Las únicas certezas que tenía la nueva clase política era que el país contaba con un territorio de 4.400.000 kilómetros cuadrados, 6 millones de habitantes, y que la forma de gobierno que adoptaría, de acuerdo con los tratados de Córdoba, era una monarquía constitucional moderada, a la cabeza de la cual estaría un emperador. A pesar de la crudeza de la Guerra de Independencia de 1810 a 1821, la sociedad mexicana no parecía haber cambiado en los últimos años. El tránsito del periodo virreinal al México independiente no se verificó, como por arte de magia. El 27 de septiembre de 1821 representó un proceso largo y paulatino que se llevó varias décadas. No podía ser de otro modo. El nuevo país arrastró consigo las costumbres, las tradiciones, la mentalidad, la moral de hacer la política, las creencias e incluso el modo de divertirse que habían arraigado en la sociedad durante los 3 siglos de dominación española. La Nueva España dejó atrás el nombre que le había acompañado desde el siglo XVI para adoptar, en primera instancia, el de Imperio Mexicano, y a partir de 1824 el de Estados Unidos Mexicanos, aunque pronto se le conoció como República Mexicana. La capital del país continuó con su nombre, Ciudad de México, y desde 1824 se constituyó el Distrito Federal como sede de los poderes de la Federación. A pesar de las promesas de igualdad y unión con que fue consumada la independencia, la estratificación social no había sufrido cambios sustanciales. La sociedad estaba tan polarizada como en el periodo colonial, nada más que ahora todos eran mexicanos. A los ojos de los extranjeros resultaba evidente ese sorprendente y asqueroso contraste entre el esplendor de los ricos y la escuálida penuria de los pobres, escribió la marquesa de Calderón de la Barca en su obra La vida en México durante una residencia de 2 años en ese país. ¿Cuál es el nombre oficial de México? México ha tenido varios nombres a lo largo de casi 200 años. En 1814, en la Constitución de Apatzingán, fue llamado la América Mexicana. El primer nombre del país, una vez alcanzada la independencia, fue Imperio Mexicano. La primera vez que se utilizó el término Estados Unidos Mexicanos fue en la Constitución de 1824, siguiendo el modelo de la Constitución de Estados Unidos, que mencionaba al país como Estados Unidos de América. Nunca se oficializó el nombre de Estados Unidos Mexicanos, así que en 1857 los constituyentes la llamaron República Mexicana o República de México. No existe ningún documento donde se establezca oficialmente que nuestro país se llama Estados Unidos Mexicanos. Entonces, ¿de dónde surge? De los usos y costumbres que se desprenden de la Constitución de 1917. Esta fue titulada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y así se oficializó el nombre. Aunque el libertador Iturbide había dicho con mucho optimismo: ya sabéis, el modo de ser libres, ahora os toca aprender a ser felices. Lo cierto
es que el camino hacia la felicidad no estaba pavimentado. Tres fueron los principales problemas internos del México recién nacido: la inexperiencia política para gobernar de la que adolecían los criollos, la bancarrota en que se encontraban las arcas públicas luego de 11 años de guerra y la orfandad en la que el país se encontraba. ¡Oh, Santa Bandera! Consciente del entusiasmo de la sociedad por la bandera trigarante, el 2 de noviembre de 1821, Iturbide expidió un decreto por el cual se estableció que la bandera nacional adoptaría perpetuamente los colores verde, blanco y rojo, en ese orden. Las franjas diagonales fueron modificadas por franjas verticales, y además se añadió un nuevo elemento: un escudo plasmado sobre la parte blanca de la enseña, cuyo origen se remontaba a la época prehispánica y, con ligeras variaciones, había sido el emblema del pueblo del sol. Un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. La idea del águila en el escudo no fue de Iturbide. En 1815, José María Morelos estableció que la bandera nacional debía tener un tablero de cuadros blancos y azul celeste, colores de la Virgen María, y al centro un águila mexicana de frente, con las alas extendidas. Iturbide recuperó la idea de Morelos y fundió en la enseña del nuevo país el pasado remoto de México, representado en el escudo, y el futuro de la población plasmado en los colores que alumbraban la nueva era de unión e independencia. Poco tiempo después de consumada la independencia, se recibió la comunicación en México de que el rey de España no la había reconocido. Por lo tanto, el nuevo país no contó con el apoyo ni con las relaciones económicas y comerciales de su antigua metrópoli, que pudieron haber ayudado a la estabilidad política y el desarrollo del México independiente, como sucedió con la independencia de Estados Unidos y su relación con Gran Bretaña. España se tardó en reconocer la independencia mexicana. Lo hizo el 28 de diciembre de 1836, 15 años después de la consumación. Los mexicanos de entonces vivían, además, con dos preocupaciones que venían del exterior. La política expansionista de Estados Unidos estaba en marcha y ya le habían echado ojo a Texas y a otros territorios del norte de México, y existía un temor casi irracional de que España intentara recuperar su antigua colonia, por lo que se generó un sentimiento anti-español. Los criollos ocuparon la punta de la pirámide social en el nuevo país. Después de todo, habían sido ellos, encabezados por Iturbide, quienes lograron la independencia y no propiamente las clases populares. Los criollos se dirigían a los destinos del país hasta mediados del siglo XIX, y estarían sostenidos por dos instituciones sólidas y con muchos privilegios: el ejército y la iglesia. Primero fuimos imperio. En septiembre de 1821, el hombre del momento era Agustín de Iturbide. Su carisma y el prestigio que le otorgaba haber sido el libertador le permitieron hacerse cargo de los asuntos públicos del Imperio Mexicano. Nombró una junta de gobierno que presidió y luego se hizo cargo de la regencia. La monarquía constitucional moderada partía del hecho de que el emperador gobernaría con un congreso y una constitución, lo cual tenía como fin limitar el poder y así evitar excesos absolutistas del monarca. El primer Congreso mexicano fue instalado el 24 de febrero de 1822 en la catedral y luego ocupó el otrora Colegio Jesuita de San Pedro y San Pablo. Con ese hecho comenzó la historia del poder legislativo en México. Recintos del Congreso. Desde 1822, templos, teatros, colegios religiosos, auditorios y hasta el inmueble que ocuparan un circo y un estadio deportivo fueron acondicionados para recibir al poder legislativo. La instalación del primer Congreso del México Independiente se realizó el 24 de febrero de 1822 en la catedral. Luego ocupó el Colegio Jesuita de San Pedro y San Pablo. En 1829, la Cámara de Diputados inició su largo peregrinar.
Un salón en Palacio Nacional fue su sede hasta septiembre de 1847, cuando los poderes de federación se trasladaron a Querétaro, mientras las tropas estadounidenses ocupaban la capital de la República. Durante la guerra contra la intervención francesa y el imperio de Maximiliano de 1862 a 1867, la Cámara de Diputados ocupó el Colegio Guadalupano de San Luis Potosí, 9 de mayo a 12 de junio de 1863. Luego se refugió en Saltillo. Con excepción de los periodos en que México fue ocupado por fuerzas invasoras y algunos meses en 1868 en que sesionaron en el edificio que ocupaba el Circo Chiriani, el Congreso sesionó en el Palacio Nacional hasta 1872, año en que los congresistas vieron interrumpida su actividad por un incendio. El Congreso tuvo que buscar un nuevo recinto y se estableció en el Teatro Iturbide, ubicado en las calles del Factor, hoy Donceles y Allende. Durante 35 años la Cámara de Diputados sesionó ahí. Un nuevo incendio obligó a los diputados a cambiar su sede al Palacio de Minería en las calles de Tacuba. En el célebre colegio permanecieron del 1 de abril de 1909 al 31 de diciembre de 1910, mientras se construía el recinto sobre los escombros del Teatro Iturbide. Los diputados inauguraron su nuevo edificio en abril de 1911. Desde ese año hasta 1981, el recinto de Donceles fue la sede permanente de la Cámara de Diputados. Los legisladores solo cambiaron el recinto para eventos especiales. De diciembre de 1916 a febrero de 1917, el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro recibió los constituyentes que le dieron una nueva constitución al país. A lo largo del siglo XX, 3 construcciones fueron declaradas recinto oficial por un día, para celebrar en ellas el cambio de poderes: el Estado Nacional, el Palacio de Bellas Artes y el Auditorio Nacional. A finales de la década de 1970, la capacidad del inmueble de Donceles era insuficiente. Se ordenó a la construcción de un nuevo recinto en el sitio que ocupó la estación ferrocarrilera de San Lázaro. El 1 de septiembre de 1821, José López Portillo inauguró la construcción al rendir su 5º informe de gobierno. La alegría duró hasta 1989, cuando otro incendio obligó a los diputados a emigrar por 3 años al auditorio del Centro Médico Siglo XXI. Regresaron a San Lázaro en 1992, donde sesionan en la actualidad. Ya había Congreso, pero aún no había monarca. El Libertador había dejado abierta la puerta para que él mismo fuera ungido emperador. En los tratados de Córdoba quedó establecido que si ningún miembro de la casa reinante española aceptaba el trono mexicano, lo haría el que las cortes designaran. Así que, muy seguro de su popularidad, Iturbide movilizó a sus partidarios para hacer creer que el pueblo lo aclamaba, y el 18 de mayo de 1822, uno de sus hombres de confianza, el sargento Pío Marcha, organizó una manifestación, los primeros acarreados de la historia nacional, frente a la casa del Libertador, que llenó la calle de San Francisco, hoy Madero, exigiendo que Iturbide fuera emperador. El Libertador no se hizo el rogar, salió de su casa. El pueblo lo llevó en andas. El Congreso avalió la proclamación y para el 21 de julio lo estaban coronando en la catedral. De este modo, Iturbide se convirtió en el primer gobernante de México independiente. Era lógico que la primera forma de gobierno del México independiente fuera la monarquía. Antes y después de la conquista, casi durante 500 años, la sociedad había vivido bajo regímenes monárquicos. Casi 200 años de imperio azteca bajo la autoridad de los tlatoanis y 300 de dominación española bajo el gobierno de 63 virreyes. El tránsito al México independiente debía seguir el mismo camino. Lo extraño fue que el país, 3 años después, cambiara a la forma de gobierno republicano de la noche a la mañana. El indeseable. Joel R. Poinsett, 1779 a 1851,
fue el primer embajador norteamericano en México. Desembarcó en Veracruz el 18 de octubre de 1822, con el supuesto fin de informar a su gobierno sobre la situación que prevalecía en el Imperio Mexicano, cuando en realidad fue comisionado para buscar que México vendiera una parte de su territorio, incluyendo Texas, Nuevo México y las Californias. Llegó incluso a ofrecer $5 millones por Texas. Sin empacho, Poinsett intervino en los asuntos internos de la nación. Con sus intrigas, consiguió dividir los ánimos del país, arraigó odios a través de las lógicas masónicas al apoyar a la lógica yorquina, insistió a Vicente Guerrero y a sus partidarios a no reconocer la derrota electoral de 1828 y provocó a la población mexicana para repudiar y expulsar a los españoles. Para desgracia de México, Poinsett estuvo en México hasta 1830, cuando finalmente el gobierno mexicano logró su retiro como embajador. El gobierno de Iturbide fue un desastre. Ensorbecido por el poder, el emperador otorgó títulos nobiliarios a diestra y siniestra, sobre todo a su familia. Gastó en tonterías, sueldos, uniformes, lujos para la corte, lo poco que había en la hacienda pública. Ignoró a los viejos insurgentes que se habían aliado con él para consumar la independencia, y debido a su falta de capacidad para el ejército del gobierno, entró en conflicto con el Congreso. Entre los diputados había un grupo que apoyaba a la monarquía, otro la criticaba con ferocidad y además arremetía contra Iturbide. Este grupo proponía la república como forma de gobierno. Para estos legisladores, el modelo a seguir era Estados Unidos, y fueron influenciados por Joel R. Poinsett, su primer embajador en México. Las intrigas contra el emperador estaban en la orden del día. Las lógicas masónicas, que buscaban establecer la república, conspiraban en clandestinidad. La masonería había llegado a la Nueva España en la segunda mitad del siglo XVIII, pero no fue sino hasta la década de 1820 cuando se desarrolló plenamente. Ante la ausencia de partidos políticos propiamente dichos, las lógicas fueron los espacios de organización y discusión política, pero también el campo de la politiquería, la grilla y el rumor. La participación de las lógicas en la política nacional durante la década de 1820 fue fundamental. Iturbide no pudo ni con la grilla ni con la crítica, y contraviniendo el respeto a la libertad de expresión, por sus pistolas se le hizo fácil encarcelar a algunos diputados opositores, y fue más lejos. ¿Por qué no disolver el Congreso?, se preguntó, y así lo hizo en noviembre de 1822. De un plumazo, la monarquía dejó de ser constitucional, y ya había demostrado que no era moderada. Lógicas masónicas. La lógica escocesa se formó en 1821. Sus miembros eran parte de los criollos que ocuparon el poder. Después de la caída del imperio, consideraron como opción la república, pero centralizada, definida por el orden y la tradición, como un poder fuerte, una clara delimitación de los estratos sociales y defensa de los privilegios de las clases propietarias. La lógica yorquina se formó en 1825 y fue constituida por los adeptos al federalismo, haciendo de la Constitución de 1824 su bandera. Consideraba como primer objetivo la defensa a ultranza de la independencia de México. De ahí su crítica feroz a todo lo que significara alguna atadura con el antiguo régimen colonial. Este partido favoreció la creación de milicias estatales y locales, aparentemente para la defensa de los derechos regionales si el gobierno federal trataba de violarlos. La intervención y participación directa de Joel R. Poinsett, primer embajador estadounidense en México, dentro del rito yorquino, determinó en gran medida la inestabilidad política de esa década. Si el embajador pensaba que con su despótica acción, sin oposición ni crítica, su gobierno encontraría la paz y la estabilidad soñadas, se equivocó. Semanas después de la disolución del Congreso, en diciembre, el mundo se le vino encima.
en la forma de una rebelión que exigía la reinstalación del Congreso y se pronunciaba por la República. Este movimiento fue encabezado por Antonio López de Santa Anna y Guadalupe Victoria. Luego se sumaron viejos insurgentes como Guerrero y Nicolás Bravo, a quienes Iturbide había ignorado a la hora de formar el nuevo gobierno. El emperador volvió sobre sus pasos, reinstaló el Congreso y para evitar que la revolución se extendiera, abdicó en marzo de 1823. Así terminó el primer imperio mexicano. El destino de Iturbide fue el exilio, y mientras andaba fuera, el Congreso le puso precio a su cabeza si se atrevía a regresar a México, lo cual hizo en julio de 1824, por lo que acabó sus días frente al pelotón de fusilamiento. Parricidio patrio. México nació a la vida independiente cometiendo el parricidio. La clase política que gobernó entre 1821 y 1831 no tuvo empacho en fusilar a sus dos libertadores, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. No hubo piedad para ellos. Sus méritos por haber logrado consumar la independencia en 1821 no fueron suficientes para que el gobierno les perdonara la vida. Iturbide fue aprehendido nomás puso un pie en territorio mexicano tras su regreso del exilio, y casi de inmediato fue fusilado en Pandilla, Tamaulipas. El 19 de julio de 1824, Guerrero, luego del golpe de estado que le llevó al poder en 1829, fue destituido y perseguido, traicionado y aprehendido. Lo pasaron por las armas en la huerta del convento de Culiacán, Oaxaca, el 14 de febrero de 1831. ¡Viva la República! Con la caída de Iturbide, la monarquía se hundió en el mayor de los descréditos. Llegó entonces el momento de la República, que tenía muchos partidarios entre la clase política y los miembros del Congreso. La forma republicana de gobierno era una novedad para todos, casi una ocurrencia, pues de la noche a la mañana se negaban 3 siglos en los que el país había sido gobernado por una estructura monárquica y se convertía en una república que pretendía emular a la estadounidense. Desde la segunda mitad de 1823 y hasta octubre de 1824 se organizó un Congreso Constituyente que se reunió para darle una ley suprema al país bajo las bases de la República. Una parte del Congreso apoyaba la República Federal y otra la República Central. Los federalistas, que con el tiempo serían llamados liberales, querían una república democrática y representativa, con división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, en la cual cada estado que conformaba la federación sería libre y soberano en su régimen interior, es decir, tendría sus propios órganos de gobierno, pero estaban unidos por el llamado Pacto Federal para los asuntos de política exterior, y otros que solo podrían resolver los poderes federales y que competían a todo el país por igual. Además, defendían los derechos del hombre y del ciudadano, surgidos de la Revolución Francesa. El modelo a seguir era Estados Unidos. Los centralistas, a la larga conservadores, querían establecer una república con un régimen centralizado, un poder presidencial fuerte con una injerencia en todas las regiones del país. No había reconocimiento de la soberanía de los Estados Unidos, y en la cual las partes que conformaban la república no eran gobernadas por candidatos que eligieran los habitantes de cada estado, sino por gente nombrada por el poder central. Los defensores del centralismo creían que la organización del nuevo país debía sustentarse en la experiencia y en la tradición, en las instituciones que provenían de la época virreinal. Por eso se apoyaban en la participación activa en la vida política de las dos instituciones, la Iglesia y el Ejército. Sus representantes eran las familias económicamente poderosas, terratenientes, propietarios de minas, empresarios. Muchos partidarios de la monarquía depuesta se sumaron a esta corriente. Desconfiaban de Estados Unidos y su modelo a seguir era el de las naciones europeas. Proyectos de nación.
Desde 1821 hasta 1867, el país se dividió en torno a dos proyectos de nación que estuvieron en conflicto permanente. La clase política fue incapaz de dirimir sus diferencias por la vía pacífica y solo se entendió a balazos. Primero fueron republicanos contra monárquicos, luego masones yorquinos contra masones escoceses, luego federalistas contra centralistas, finalmente liberales contra conservadores. La línea genealógica de ambos grupos sería republicanos yorquinos federalistas liberales y monárquicos escoceses centralistas conservadores. El enfrentamiento definitivo entre ambos proyectos se dio de 1857 a 1867 en la Guerra de Reforma, la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. Luego de varios meses de discusiones, triunfó la República Federal, y el 4 de octubre de 1824 se promulgó la primera Constitución del México Independiente, que en su artículo 5 señalaba que el país se organizaba como una república representativa popular y federal. Además, quedó asentado que la nación mexicana sería para siempre libre e independiente del gobierno español y cualquier otra potencia, y que la religión es y será perpetuamente católica, apostólica y romana. El supremo poder de la federación se dividió en ejecutivo, legislativo y judicial, y habría Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Desde entonces se estableció que el poder ejecutivo sería depositado en un solo individuo, denominado Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Habría vicepresidente y su periodo de gobierno sería de 4 años. La nueva Constitución estaba inspirada en la Constitución de Estados Unidos y en la Constitución de Cádiz. No había voto popular directo para elegir al presidente de la República. Les correspondía hacerlo a los miembros del Congreso mediante sufragio secreto. De acuerdo con la Constitución de 1824, sería presidente el que tenga más votos, quedando el otro como vicepresidente. La elección del Ejecutivo fue un gravísimo error de sentido común que contribuiría a asumir al país en la inestabilidad política y en los siguientes años. El Congreso no previó que, al ser los candidatos presidenciales rivales de partido, el presidente y vicepresidente electos, bajita la mano, siempre serían opositores, y en el peor de los casos, acérrimos enemigos. La vicepresidencia se convertiría en un nido de conspiraciones, grillas y planes para deponer al presidente. El modelo de elección adoptado seguía el modelo de la Constitución norteamericana, pero Estados Unidos funcionaba porque la elección se verificaba por fórmulas. El candidato presidencial triunfador era acompañado por un miembro de su mismo partido como vicepresidente. En México, la vicepresidencia era como el premio de consolación para el candidato derrotado, en detrimento de la autoridad presidencial. Sustitución presidencial. En la Constitución de 1824 se contempló la creación de la vicepresidencia, pero luego de tantos desmanes que provocaron las intrigas por el poder, los constituyentes de 1857 decidieron suprimirla. De acuerdo con esa constitución, ante la ausencia del presidente, quien debía asumir el poder era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 1904, a través de una reforma constitucional, se restableció la vicepresidencia, pero nuevamente fue suprimida en la Constitución de 1917. A partir de entonces, el Congreso elegiría a la persona que debe hacerse cargo del poder ejecutivo de la nación si llegara a faltar el presidente. Por azares de la fortuna, la primera elección presidencial del México independiente no presentó problemas, y el viejo insurgente Guadalupe Victoria fue electo primer presidente de la nueva república. Sin embargo, poco duró la estabilidad. En las elecciones de 1828 comenzó el caos. Manuel Gómez Pedraza derrotó a Vicente Guerrero, pero azuzado por la gloria yorquina y el propio embajador norteamericano, Poinsett, el caudillo insurgente
impugnó la elección a principios de 1829. Sus partidarios organizaron un motín en la Ciudad de México que terminó con el incendio de Parián, famoso mercado establecido en la Plaza Mayor, y con el ascenso de Guerrero a la presidencia del país de manera ilegítima. La ley, las instituciones y todo se fue al diablo, y comenzó así la época de golpes de Estado. Constituciones. Constitución de 1824. Estableció una forma de gobierno republicana, representativa y popular, dividiendo el poder en legislativo, ejecutivo y judicial, y además señalando que la religión católica era la oficial y única. El poder ejecutivo se ponía en manos de una sola persona, y existía la vicepresidencia. Las 7 leyes constitucionales, 1835 a 1836. Ante el fracaso de la República Federal, en 1835 se proclamó la República Central. Sus partidarios se impusieron en el Congreso, derogaron la anterior Constitución y crearon una nueva conocida como las 7 leyes, en la cual el país fue dividido en departamentos, en vez de estados, y se estableció el supremo poder conservador, que estaba por encima de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y que podía anular cualquier acto de los 3 poderes cuando fueran contrarios a la Constitución. Bases orgánicas de 1843. También de corte centralista, estuvo en vigor solo 3 años y suprimió el supremo poder conservador. Se instauró la pena de muerte y se restringió la libertad de imprenta. Acta Constitutiva y de Reformas de 1847. Debido a la inestabilidad política del país y a la guerra contra Estados Unidos de 1846 a 1848, el país volvió a adoptar el sistema federal establecido en la Constitución de 1824. En el acta quedaron establecidas las garantías individuales. Se suprimió el cargo de vicepresidente que tantos problemas había causado en los años anteriores y se estableció el derecho de amparo. Por el origen de su gobierno, que comenzó el 1 de abril de 1829, la administración de Guerrero estaba condenada al fracaso. El presidente era un hombre inculto, falto de educación, casi no sabía leer ni escribir y era fácilmente manipulable. Gobernó rodeado de los yorquinos e influenciado por Poinsett, pero poco le duró el gusto. Al finalizar 1829, el vicepresidente, Anastasio Bustamante, se levantó en armas en su contra. El insurgente salió a combatirlo y el Congreso aprovechó su ausencia para declararlo imposibilitado para gobernar. Guerrero se refugió en las sierras del sur del país y en 1831 fue traicionado y fusilado. A partir del ascenso de Guerrero al poder de 1829 y hasta la caída definitiva de Antonio López de Santa Anna en 1855, todo fue un caos para el país. Internamente, federalistas y centralistas se enfrentaron continuamente para imponer su proyecto nacional. 46 personas ocuparon el poder ejecutivo de la nación en 26 años. Un presidente por cada año y medio aproximadamente. Un gobernante seguía a otro que llegaba al poder por un nuevo levantamiento armado. Entre 1824 y 1847, el país tuvo 4 constituciones, lo cual fue reflejo de lo caótico de la situación. Además, enfrentó varios conflictos con el exterior que llevaron al país casi al borde de su desintegración. La era de Santa Anna. Las condiciones económicas en que se encontraba el país, así como la situación política, crearon terreno fértil para la manipulación y los levantamientos armados. La clase rectora de los criollos, clero, ejército, oligarquía, necesitaba de un hombre con el carisma necesario para gobernar, y que además pudiera ganarse el apoyo de las clases populares. De ese modo, las aspiraciones, valores, virtudes y necesidades de la sociedad se cristalizaron en un solo hombre que logró seducir a todo un país durante la primera mitad del siglo XIX. Ese hombre
fue Antonio López de Santa Anna. La providencia ha querido que mi historia sea la historia de México desde 1821, escribió Santa Anna en su libro de memorias, Mi historia militar y política, 1810 a 1874. No exageró. El general jalapeño anudó su destino al del país por más de un cuarto de siglo. Por momentos se vio a sí mismo como la encarnación de la patria, y sin duda fue árbitro entre los grupos rivales a su antojo y conveniencia. El historiador político Lucas Alamán llamó a este periodo la época de las revoluciones de Santa Anna. Gran cantidad de levantamientos que se iniciaban en la Ciudad de México o en otros estados del país terminaban siendo encabezados por el general jalapeño, quien abanderaba cualquier causa, ya fuera el centralismo o el federalismo, para luego hacer su entrada triunfal en la capital del país en medio del clamor popular. Hombre velidoso, soberbio e inconsciente, ambicioso y superfluo, Santa Anna fue en su época al mismo tiempo héroe y villano. Más que el cargo de vendepatrias que le asestó la historia oficial, su mayor culpa fue haber fomentado la división de la clase política en la primera mitad del siglo XIX y provocar un largo periodo de inestabilidad que llevó al país a enfrentar varios conflictos internacionales en los que se perdió más de la mitad del territorio nacional. Antonio López de Santa Anna hizo su aparición en la historia de México como cadete del Regimiento Fijo de Veracruz, combatiendo a los insurgentes. En 1821 se adhirió al ejército trigarante y en 6 meses escaló desde el rango de teniente hasta el de brigadier, que Iturbide le confirió. Esperaba ser parte de la corte imperial, pero no se le hizo. ¿Cómo nos veían los extranjeros? Hacia 1840, durante su estancia en México, Madame Calderón de la Barca, esposa del primer embajador de España, hizo un acertado recuento de todos los movimientos armados que se habían producido en México desde 1810. Sarcásticamente, anotaba que cada pronunciamiento podía llegar a pronosticarse, como si se tratara de un eclipse de sol. Todos los mexicanos, por debajo de los 40, presenciaron la Revolución de Dolores en 1810. Su continuación por Morelos, la Revolución de Iturbide en 1821, el grito de libertad que en 1822 dieron los generales beneméritos de la patria, Santa Anna y Victoria, el establecimiento del sistema federal en 1824, la horrible Revolución de la Acordada en 1828, en la cual la Ciudad de México fue saqueada, la adopción del sistema central en 1836 y la última revolución de los federalistas en 1840. Los ninguneos y desaires del emperador Iturbide le parecieron a Santa Anna motivos suficientes para tomar las armas en su contra, y entonces, ¿por qué no?, proclamar la república. Se pronunció contra el imperio apoyando a Guadalupe Victoria, y el 1 de febrero de 1823 firmó el Plan de Casamata, que culminó con la caída de Iturbide. Con Guadalupe Victoria no hubo problema alguno, pero cuando sobrevino la sucesión presidencial en 1828, Santa Anna respaldó el golpe de estado de Vicente Guerrero, declarando nula la elección ganada por Manuel Gómez Pedraza. En ocasiones le sonrió la fortuna. Por ejemplo, en 1829 Santa Anna se convirtió en el gran héroe nacional, en el caudillo indispensable al derrotar en Tampico al brigadier español Isidro Barradas, que intentaba reconquistar México. Su triunfo lo colocó en la primera línea del escenario nacional y disfrutó de las mieles del reconocimiento público al ser llamado héroe de Tampico. En 1833, Santa Anna ocupó por primera vez la presidencia. Desde ese año hasta 1855 determinó en gran medida el destino del país. Tuvo el poder en sus manos y lo abandonó tantas veces como quiso.
Le resultaba fácil y cómodo nombrar un vicepresidente y retirarse a sus haciendas de Manga de Clavo, o el lencero a esperar el momento de regresar entre vítores y aplausos. No le gustaba el poder, sino lo que lo rodeaba: el reconocimiento público, la fama, las riquezas, el dispendio, la lisonja, la gloria personal. Su presencia, la inconsistencia de la clase política y el conformismo de la sociedad abrieron una etapa de crisis, de levantamientos sin sentido, de ausencias propias, de nombramientos absurdos, de destituciones seguidas de imposiciones de caudillejos. Santa Anna manejó todo a su antojo y conveniencia, y si bien entre 1833 y 1855 ocupó 11 veces la silla presidencial, el tiempo efectivo solo gobernó durante 6 años, pero su presencia como árbitro, juez y parte fue permanente. Su falta de compromiso y de convicciones llevó a México a un terrible periodo de inestabilidad política, donde el ascenso y caída de presidentes se convirtió en el pan de cada día. Pero la sociedad estaba hecha a imagen y semejanza de su caudillo. Lo mismo le organizaba un funeral de estado para sepultar la pierna que perdió en la Guerra de los Pasteles de 1838, o le daba su nombre al Gran Teatro Nacional construido en 1842, que lo repudiaba inhumando su pierna y arrojando sus restos a los perros. La sociedad también tuvo culpa. La Avispa de Chilpancingo, periódico dedicado para perpetuar la buena memoria del muy honorable y excelentísimo señor don José María Morelos, del 10 de junio de 1822, don Carlos María de Bustamante, publicó una nota que curiosamente no criticaba al hombre del poder, sino a quien otorgaba ese poder, el pueblo. Su naturaleza es monstruosa en todo y desigual a sí misma, inconstante y varia. Se gobierna por las apariencias sin penetrar en el fondo. Con el rumor se consulta, es pobre de medios y de consejo, sin saber discernir lo falso de lo verdadero, inclinada siempre a lo peor. Una misma hora le ve vestida de dos afectos contrarios, más se deja llevar de ellos que de la razón, más del ímpetu que de la prudencia, más de las sombras que de la verdad. Con el castigo se deja enfrenar. En las adulaciones es disforme, mezclando alabanzas verdaderas y falsas. No sabe contenerse en los medios, o ama o aborrece con extremo, o es sumamente agradecida o sumamente ingrata, o teme o se hace temer, o sirve con humildad o manda con soberanía. Ni sabe ser libre ni deja de serlo. En las amenazas es valiente y en las obras cobarde. Sigue, no guía. Más fácilmente se deja violentar que persuadir. Con el mismo furor que favorece a uno, le persigue después. Fomenta los rumores, los finge y los credula, acrecienta la fama. Imita las virtudes o vicios que los que mandan. Estas son las principales condiciones y cualidades de esta multitud, padres de la patria. Cuidado con perder de vista este fiel retrato. Insólito entierro. El pie que cayó cortado por la metralla francesa en Veracruz ha sido desenterrado de Manga de Clavo. Una comitiva de todos los ministros, todos los estados mayores, todas las tropas, los niños de las escuelas, la artillería, los cadetes del colegio militar, las músicas y curiosos de todas las clases sociales, lleva los venerables trozos de canilla y además huesos al cementerio de Santa Paula. Un orador declara que el nombre de Santa Anna durará hasta el día en que el sol se apague y las estrellas y los planetas vuelvan al caso donde durmieron antes. El Sol, 1842. Con la misma facilidad con la que jugaba a los gallos, la mayor de sus aficiones, Santa Anna disolvía congresos, los volvía a instalar, cambiaba la forma de gobierno de una república federal a una central.
A pesar de todo, los políticos de las distintas facciones en pugna lo consideraban el salvador de la patria. La inestabilidad política provocada por su presidencia en el escenario nacional llevó a México a enfrentar diversos conflictos con el exterior. En 1936, la Guerra de Texas. En 1838, la Guerra de los Pasteles contra Francia. De 1846 a 1848, la guerra contra Estados Unidos. Mexicanos al grito de guerra. El destino de México pendió de un hilo durante sus primeras décadas de vida independiente. A la confusa, caótica, errante e inestable situación política interna se sumaron una serie de guerras con el exterior, porque el país parecía el paraíso perfecto para las ambiciones territoriales y económicas de otros países. España, que no se hacía la idea de que había perdido sus colonias en América, insistía en recuperarlas. Los federalistas mexicanos se decepcionaron cuando Estados Unidos sacó el cobre y vieron que sus verdaderas intenciones no eran alentar una relación equitativa y justa con México, sino arrebatarle sus territorios del norte, incluido Texas, y Francia quiso cobrarse a lo chino algunas deudas pendientes que tenía con el gobierno mexicano con sus conciudadanos.